Amén. La lección de hoy es la número 31 y se llama la restauración después del juicio. La restauración después del juicio. Y vamos a ver los capítulos 30 y 31 de Jeremías para esta lección. Vamos a ver qué hermoso es estos capítulos que nos hablan acerca de que Dios es un Dios justo, Él es santo, Él Amén. es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo que obra en justicia. Así que le damos la bienvenida a María, ya está con nosotros. Así es. La pregunta de rigor me va a ayudar a leer hoy. ¿Sí? Ok, listo entonces. Vamos con el capítulo 30. Y antes de ir a la lectura, vamos a hacer una pequeña introducción a estos dos capítulos que vamos a ver hoy. El tema de este capítulo es la gran tribulación. Los capítulos 30 al 39 forman la cuarta división principal del libro de Jeremías y contienen muchas profecías sobre el futuro de las 12 tribus de Israel y el cercano cautiverio de Judá. Las profecías de esta sección no se encuentran dispuestas en orden cronológico. El mensaje en estos capítulos llegó a Jeremías en el reino de Judá en los días más oscuros de su historia. Sin embargo, nunca hubo tanta oscuridad como para que no resonara un mensaje de aliento y esperanza. Esta era la situación. El ejército de Nabucodonosor se encontraba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, con la intención de conquistarla. Esta vez el rey Nabucodonosor destruiría la ciudad y quemaría el templo. El profeta Jeremías había sido arrestado y encerrado en el atrio. Literalmente hablando, se encontraba en la cárcel. Habían pasado 7 años desde que había tenido el conflicto con los falsos profetas. Los acontecimientos se habían precipitado, más bien sigilosamente, pero cada día que pasaba revelaba la exactitud del mensaje entregado por Dios a Jeremías. El profeta falso Ananías había dicho que el poder de Babilonia se quebraría transcurridos 2 años. Pero habían pasado 7 años y Nabucodonosor se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. Su poder no iba a ser detenido ni quebrantado. En cambio, él estaba a punto de destruir Jerusalén. Los instrumentos y vasos de la casa del Señor no iban a ser restaurados al templo. El rey Joaquín, también llamado Jeconías, no sería devuelto a la ciudad. Todo lo que Jeremías ya le había profetizado al pueblo de Judá. Las cosas habían ido de mal en peor. Era como vulgarmente se dice, que saldrían de la sartén para caer en el fuego. La vida de la nación había concluido. Con Jerusalén ya a la sombra de Babilonia, el profeta de Dios fue mantenido cautivo por el espíritu rebelde de la nación pecadora, que se negó a escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿puede una hora ser más tenebrosa que esta? ¿Pueden calcularse una circunstancia más llenas de desesperación? Sin embargo, fue el tiempo en que el acento profético del mensaje de Jeremías recorrió todo el camino desde el nivel más bajo de un sótano hasta la parte más alta del edificio. Hablando en términos musicales, el profeta ya no iba a cantar como un bajo, sino que ahora iba a ser un tenor alto, porque iba a ser escuchada su voz en todas partes. Su mensaje alcanzaría las alturas, porque había recorrido todo el trayecto,
desde la oscuridad a la luz. Se acercaba la noche, pero también vamos a ver a través del capítulo 30 y 31 cómo el Señor trae luz de esperanza al pueblo que realmente le obedece, y aún en las más negras circunstancias, si uno obedece al Señor Amén. y le teme a Él, Dios es con nosotros. Así es. Así que vamos a leer del versículo 1 al 7. Bienvenida Gilda, Alejandro, por favor, del 1 al 7. Bien, después de la introducción de Mita, ya tenemos el panorama, así que nos vamos a Isaías 30, del 1 al 7, ¿verdad? Sí. Dice así: palabra de Yahweh que vino a Jeremías, diciendo, así habló Yahweh, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y las disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Yahweh, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Amén. El profeta Jeremías vio el gran día del Señor y este día que se acercaba. Y este día, hoy día está más cerca que nunca. Así es. Jeremías aquí lo vio en una visión que ese día iba a venir, pero nosotros ya con todo lo que está aconteciendo en el mundo a nuestro alrededor, sabemos que ese día está más cerca que nunca. Así es. Del cual también hablaron otros profetas, incluyendo a Isaías. Ellos dijeron que sería un día de oscuridad y no de luz, que las personas pasarían por la noche del periodo de la gran tribulación, antes de que vieran el resplandor del día. En realidad, Dios estaba diciendo, aún no habéis visto nada. El periodo de la gran tribulación será mucho peor de lo que estás sufriendo ahora. Así es. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a través de Jeremías en estos primeros versículos. Vamos a ir viendo del 8 al 24 cómo se va dando este panorama que Jeremías está viendo a través de lo que el Señor le está entregando. Alejandro, del 8 al 17 y Dati del 18 al 24, por favor. Ok. Estamos en el 30, versículo 8 ahora al 17. Dice así. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Yahweh su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Yahweh, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen,
y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Yahweh, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Amén. Versículo 18. Esto dice Yahweh: cuando el cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo. No lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado, lo estableceré como una nación delante de mí, y castigaré a cualquiera que les haga daño. Volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice Yahweh, porque ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren, el enojo de Yahweh estalla como una tormenta, un viento devastador que se arremolina sobre las cabezas de los perversos. La ira feroz de Yahweh no disminuirá hasta que haya terminado con todo lo que él tiene pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto. Esta profecía será cumplida en este futuro próximo que ya está por venir. Así es. Se refiere a la época del reino, que por supuesto es futura con respecto al tiempo de Jeremías. Jeremías nos muestra a dónde conducen la rebelión y la obstinación humanas, es decir, tiene trágicas consecuencias. Así como también nos transmite la esperanza, porque después de que Dios juzgue a su pueblo, lo va a restaurar. ¿Y a quiénes va a restaurar? A todos aquellos que vuelvan arrepentidos a Él. Así es. Vemos que aquí en estos versículos, si ustedes van al versículo 21 y 22, en el 21 habla acerca de Jesucristo. Sí, en la versión Reina Valera dice de esta manera: de ella saldrá su príncipe y del medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Yahweh. ¿Quién fue quien nos reconcilió con Dios? Yahshua, Jesús. Jesucristo, Así Yahshua es. nuestro Señor. Él cargó en la cruz con todos nuestros pecados. Y las profecías de Él escritas, que de su pueblo, de medio de su pueblo, iba a salir este príncipe. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el 22 vuelve a ser una promesa maravillosa, no solo para ellos en el tiempo de Jeremías, sino también para nosotros. Así es. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios, Así es. dice el Señor. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pueblo del Señor? Aleluya. Todos. Amén. Y tenemos un Dios todopoderoso. Aunque las circunstancias se vean gigantescas, nuestro Dios es más gigante que todas esas circunstancias. Y lo maravilloso dice que si bien es cierto, la tempestad, la ira del Señor va a venir, pero Él va a guardar a este remanente que le ha creído a Él y que ha confiado en su nombre y en su poder. Sí, todos son guardados los que confían en su palabra. Amén. Amén. Así es. Sigamos con el capítulo 31. El mensaje de Jeremías era un mensaje de estímulo. En el capítulo 30, él habla sobre el día del Señor. Y este día nosotros ya lo vimos, no vamos a entrar más en profundidad porque para eso estudiamos Apocalipsis
y estudiamos acerca de la gran tribulación. Así que si alguno no se recuerda muy bien de cómo este día está descrito en el libro de Apocalipsis, le sugerimos que revise las lecciones que están en el internet. En resumen, un día de destrucción para todas las naciones. Exactamente. Y dice claramente aquí, ¿verdad? En el versículo 10 del 30 que Jacob no se va a quedar sin castigo, pero no lo va a destruir, porque Exacto. Yahweh es justo, ¿cierto? Eso. Amén. En el versículo 7, que lo vamos a ver más adelante del capítulo 31, él lo llama, como dice bien Alejandro, un día de angustia para Jacob. Así es. Pero más allá de la gran tribulación, habla acerca de la restauración de la tierra y el regreso de su pueblo a Israel. En el capítulo 31 se mencionan a lo menos 15 veces que Dios hará algo. Cuando Dios repite tantas veces que Él realizará algo, es porque nos quiere enfatizar, nos quiere dar a conocer y que nosotros entendamos que Él, si Él lo dijo, Él lo hará. Y aquí donde se caen todos aquellos falsos profetas que abundan en internet, en redes sociales han aparecido miles, anunciando profecías de sueños, de todo. Pero si aquí el Padre nos está diciendo en la Escritura, por eso nuestra confianza, ¿cierto?, debe estar en su palabra, que es la profecía más segura que puede llegar a nuestros oídos. Exactamente. Vamos entonces al capítulo 31. María, del 1 al 3, por favor. Capítulo 31, recuerden desmutearse cuando les toque leer. Ya. Amén. Buenas tardes a todos. A todos. Hola María, buenas tardes. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Marque ese versículo, el versículo 3, y si puede anótelo bien grande, para que cuando vengan esos días difíciles, usted se acuerde que el Señor con amor eterno nos ha amado. Amén. Esta profecía aún no se ha cumplido. Esa época no ha llegado. El regreso actual de Israel a la tierra de Israel, de los judíos a la tierra de Israel, no es que se haya cumplido la promesa. Todavía falta. La promesa, la profecía cumplida hoy día con el país de Israel fue que Dios en un día dijo, no seré yo capaz de hacer una nación, y la nación de Israel nació en un solo día. Pero todavía la restauración faltan algunos acontecimientos. El pueblo ha regresado a la tierra, pero no ha regresado al Señor. Sí, hay israelitas en Israel, en el país de Israel hoy en día, pero sus corazones todavía no están vuelto al Señor. No han reconocido a Yahshua, a Jesucristo nuestro Señor. Y esa es nuestra oración, para que el Señor abra los ojos de la casa de Judá, de los judíos, para que ellos puedan reconocer a Jesús, a Jesucristo como su Salvador y Señor. Amén. Y aquí habla acerca de por qué Dios va a restaurar a este pueblo. Porque con amor eterno lo ha amado. Y este versículo ocupa un lugar elevado entre las muchas promesas de la palabra del Señor. Hay quienes preguntan, ¿cómo puede Dios amar a ese pueblo tan rebelde?
Y esta es una buena pregunta, porque tenemos que ampliarla hacia nosotros y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo Dios pudo amarme siendo yo también tan rebelde a su palabra? Así es. Y en Juan 3:16 encontramos la respuesta. Avillita, por favor, busca San Juan 3:16. Ya, dice, no vale la mandita, ¿ya? Bueno, dale. Dios amó Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo a su único Hijo para que todo el que crea para que todo el que crea no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. sino que tenga vida eterna. Muchas gracias. Muy bien, muy Abigail, bien. Amanda. Muy bien, Amanda y Abigail. Así es, pues. Encontramos la respuesta aquí. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios no solo ama a Israel, sino que Él ama al mundo entero. Él no quiere que nadie se pierda. Así es. Él nos ama con amor eterno. Es fácil señalar a veces con el dedo al prójimo y criticarlo, pero Dios aquí nos está diciendo que Él a su pueblo lo ama con amor eterno. Y cuando nosotros venimos a Jesucristo, nos hacemos parte de ese pueblo, Así es, amén. de ese pueblo que Él redimió con su sangre y que se llama Israel. Ese es el olivo verde, el olivo verdadero donde nosotros fuimos injertados. Vemos ante la mirada de Yahweh nuestro Dios que todos somos pecadores, pero así como Dios nos amó, nosotros debemos amar. Y deberíamos cada día estar asombrados de cuánto nos ama Dios. Cada día, cuando Dios nos presta vida para abrir nuestros ojos, levantarnos de nuestra cama, lo primero que debería venir a nuestra mente es decirle, gracias Señor por amarme tanto. Gracias Señor por cuidar de mí. Y a veces las circunstancias y el enemigo se encarga de venir quizás a poner dudas en nuestra mente de que quizás no está pasando las cosas porque Dios no nos ama. Pero eso es una mentira y esa mentira la debemos echar en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús, porque su palabra dice que Él nos ha amado con amor eterno. O sea, ese amor no tiene fin. Amén. Del versículo 4 al 12, vamos a seguir leyendo. Alejandro, por favor. Capítulo 31, versículo 4 al 12. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Dios. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
oíd palabras de Yahweh, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, los reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite y el ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Amén. Observemos aquí la frase, soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Dios nunca dijo de esto de ningún israelita individualmente, porque él dijo en Josué 1:2, Moisés es mi siervo. En Salmos 89:3 dijo, David es mi siervo. Pero cuando habla de toda la nación de Israel como un cuerpo colectivo, el Señor dice, soy el padre de Israel. Así es. Y esto lo viene diciendo en Éxodo 4:22, cuando él forma la nación. Él dispersó a Israel y fue un juicio sobre ellos, pero los ama con un amor eterno y los va a volver a traer así y los va a traer de regreso a la tierra. Él amó a los israelitas y los juzgó. Y este es un mensaje agridulce, porque todo el libro de Jeremías vemos que hay tristeza, pero también hay alegría y esperanza. Y aunque él juzga a su pueblo, aunque él dispersó a Israel, los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Así es, y maravilloso, porque aquí cuando él habla de Efraín como primogénito, tenemos que recordar que en Efraín están representadas todas las naciones de la tierra. Exactamente. Aleluya. Y dentro de esas naciones de la tierra estamos nosotros, pues, hermano. Por eso somos de Israel, ¿se da cuenta? Por eso dice, de Israel, y mi primogénito es Efraín. Aleluya. En Efraín están toda esa casa del norte. Así es. Que perdió su identidad, esas 10 tribus que fueron Así conquistadas es. por los asirios y que no se acordaban de Dios, De nada. de la ley, no tenían idea de nada y le llamaban gentiles, porque gentil quiere decir sin Dios y sin ley. Así es. Pero cuando vinimos a Jesucristo, dejamos de ser gentiles. Así es. Porque hoy día tenemos un Dios, que en hebreo su nombre es Yahweh, y tenemos ley, que es instrucción, Torá. Tenemos su palabra, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muy bien, gracias, Padre. Gracias, Señor, por eso. Vamos a seguir leyendo del 13 al 22. María, por favor, capítulo 31, del versículo 13 al 17. Y le vamos a pedir al Dati que lea del 18 al 22, por favor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza de los jóvenes, los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Amén. 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 18. Oye Israel decir, me disciplinaste severamente,
como un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿No es aún Israel mi hijo querido? Dice Yahweh. A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela, y ciertamente le tendré misericordia. Pon señales en el camino, coloca postes indicadores, marca bien el camino por el que viniste. Regresa otra vez, mi virgen Israel, regresa aquí a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vagarás, mi hija descarriada? Pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios. Qué impresionante. Qué maravilloso ver, Del 18, ver 18. lo que la promesa del Señor a su pueblo. Y es lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros estábamos errantes, descarriados, no queríamos saber nada de sus instrucciones. Nosotros no buscamos, dice la escritura de Dios, sino que Él vino a nosotros. Aquí donde está reflejado eso. Vamos lejos. Exactamente. El Y 18. Yahweh, a través de Jeremías, está dando a conocer al pueblo la restauración que Él llevará a cabo. Sin embargo, la condición inmediata de Israel era trágica. Ellos se habían rebelado contra Yahweh, contra Dios, y eran reincidentes. Los babilonios usaron a Ramá, un pueblo al norte de Jerusalén, como punto de reunión de los cautivos que iban a marchar hacia el exilio. Por eso habla de Raquel. Raquel, la madre de Jacob, a quien Yahweh, Dios, cambió el nombre por Israel, había sido enterrada cerca de allí, cerca de Ramá. Y se presenta en este pasaje como si estuviera llorando por los exiliados. Pero la voz del Señor le contesta ofreciendo esperanza de regreso. Mire, Alejandro, vuelve a leer los versículos 15 al 17. 15 al 17 dice así. Así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. La promesa de restauración. Y también en el Evangelio de Mateo, Mateo citó este versículo al referirse a la matanza de los niños efectuada por mandato de Herodes en la zona de Belén. Mateo 2:18 habla acerca de esto. En el dolor más profundo de su pueblo, Yahweh, nuestro Dios, no está ausente. Él está probando nuestra fe, moldeando nuestro carácter y capacitándonos para lo que vendrá. Así es el Dios a quien nosotros servimos. Y ya estamos casi terminando. Del 23 al 34 vamos a seguir leyendo Jeremías 31. Alejandro, del 23 al 30. ¿Ok? Y ya que del 31 al 34. Entonces estamos en el capítulo 31, ¿verdad, hermano? Versículo 23 al 30, dice así. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Yahweh te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh.
En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Así es. Ya quiero. Del 31 al 34, por favor. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y no con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel, vuelve a leer el versículo 31 del 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los pactos cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Gracias. Y comenzando con el versículo 31, tenemos el nuevo pacto que Dios tiene intención de hacer con Israel, es decir, con todas las 12 tribus. Y si alguien opina que 10 de las tribus se han perdido, el pacto dice todo lo contrario, porque es con toda la casa de Israel. Así es. Y en la Nueva Jerusalén están 12 puertas. Exacto. Y esas 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus. Y por una de esas puertas, su pueblo va a entrar. Es súper importante lo que dice Mita. Nosotros ya nos hemos sacado, ¿cierto?, la mentalidad religiosa. Cuando descienda la Nueva Jerusalén sea establecida, ¿cierto? Exacto. Y tengamos que entrar por una de las 12 puertas donde están los 12 nombres de cada tribu de Israel, cae por tierra, ¿cierto?, todos los títulos de denominaciones cristianas que existen. No hay un bautista, no hay un pentecostal, no hay un metodista, no hay ningún título. Ninguna religión. Ninguna religión. No existe la religión budista, esta es la puerta de los budistas, esta de los católicos, ¿se da cuenta? Sino que existe la puerta en donde están las 12 tribus, ¿cierto?, de Israel. Por eso somos parte no de una religión, somos parte de un pueblo. Y para ser parte del pueblo hay requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos para ser parte de este pueblo que Dios está llamando a restauración? Primero, reconocer a Jesucristo, a Yahshua como su Salvador. Amén. No hay otro camino. No existe. No hay otra verdad. Otra manera. No hay otra manera. Solo a través de Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecados y somos salvos. Juan 1:12 más dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y una vez que nosotros somos hijos, su Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y somos esos tabernáculos vivientes. Y en nuestras frentes tiene que estar escrito: santidad a Yahweh. Recuerde que Él viene por un pueblo santo, un pueblo de real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Así, Alejandro. no olvidando que cuando nosotros recibimos a Yahshua o a Jesús como nuestro Salvador, es ahí cuando recién se cayó la venda de nuestros ojos. Y como cayó esa venda, nosotros hemos podido entender la Escritura. Y es por eso que hoy día entendemos que Él tiene un pacto, ¿cierto? Un nuevo pacto con la casa de Israel, o sea, con todos nosotros. ¿Cuál es ese pacto? Pacto en aquellos días. Dice, daré mi instrucción, mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pueblo. Amén. Ezequiel 11 del 19 al 20. Dati. Amén. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les Aleluya. quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente será mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Se da cuenta? Y este nuevo pacto es diferente al pacto dado anteriormente. No. ¿Saben cuál es la diferencia de la ley dada en el monte Sinaí? Por Yahweh Moisés. Exactamente. Y la ley escrita en nuestros corazones Dada por Yahweh. es la misma. Así es. Nada más que la ley que el Señor le entregó a su pueblo, las instrucciones que le entregó a su pueblo a través de Moisés, estaban escritas en 2 tablas de piedra. Mm. Y hoy día esas mismas instrucciones, esa misma ley, esa misma palabra, el Señor la escribió en estos corazones que transformó de piedra a carne Amén. y están escritas en nuestro corazón. Y nos dejó el Espíritu Santo Así es. para que nos ayude a obedecer, si tampoco es porque nosotros podamos obedecer por mérito propio, No. sino que es todo gracias a Él. Amén. Dice Ezequiel 36, 27, lo mismo que acá acabamos de leer en Jeremías, que aquí vienen días en que yo escribiré mis leyes en su corazón. Y Mateo 5, del 17 al 20, el Señor Jesucristo lo dice claramente, que estas leyes que Él entregó en el principio, Él no las vino a borrar ni a quitar, sino que Él las vino a cumplir. Y nosotros también debemos obedecerlas. Alejandro, Voy para allá. Estoy Mateo llegando. Sí, 5, estoy llegando. Mateo 5. del 17 al 20. Ahí está. Y esto es súper importante lo que vamos a leer también, porque así si alguien que desconoce la escritura, nosotros con mucho amor y misericordia le vamos a poder plantear, ¿estás seguro? ¿Has leído la escritura? ¿Quieres aprender? Dice así, capítulo 5 de Mateo, del 17 al 21 o al 20. Al 20. Dice, en algunas Biblias está en rojo porque son palabras propias directas de, bueno, toda la palabra es de Yahshua, de Jesús, pero está aquí resaltada en rojo. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la instrucción de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Y también debemos tener algo que nos dicen estos versículos del 23 al 34. En el 29 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Por qué?
porque ya los padres no van a cargar con los pecados de los hijos, ni los hijos van a cargar con Exacto. los pecados de los padres. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora cada cual tendrá que responder ante el Señor Así es. por su pecado, Responsabilidad que- personal. exactamente, por Aleluya. lo que hizo y por lo que dejó de hacer, por lo que sabía y no lo puso en práctica, y por las cosas que dejó pasar porque no les puso el punto a la I. Y en Ezequiel 18:20 lo dice claramente. Dati, por favor, Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Amén, dice: la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Se acuerda de cuando los fariseos le dicen al Señor, Señor, ¿este es ciego porque pecaron sus padres? Y el Señor le dice, no. Le dice, es para que el poder de Dios sea manifestado. Por lo tanto, todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Exactamente. Y con los versículos también que acabamos de leer recién, se caen muchas teorías o enseñanzas media raras, ¿cierto?, que existen dentro del sistema cristiano, ¿verdad?, en cuanto a alguna enfermedad generacional, en fin, porque aquí la palabra es clara, cada uno va a tener que dar cuenta, ¿cierto?, por su pecado, responsabilidad personal. Exactamente. Cuando venimos al Señor, Así es, el Señor en la cruz del Calvario así es. rompió el acta Amén. que decretaba nuestra muerte Exactamente. o todas las cosas que teníamos anteriormente. Así es. Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor hizo todas las cosas nuevas. Así es. Y de ahí en adelante es importante que nosotros no nos salgamos del camino, Amén. que estemos dentro de lo que su palabra nos señala. Y ahí vienen promesas acerca de la obediencia y están escritas en la Escritura. Y ya vamos terminando. Dice, Jesucristo, Yahshua nuestro Señor, se convirtió en el mediador de ese pacto renovado, tal como Jeremías lo había profetizado. ¿Y eso dónde usted lo puede leer? Ya lo hemos estudiado en Hebreos 8, del 6 al 13. Jeremías nos recuerda la misericordia y la bondad de Dios. Un nuevo rey del linaje de David vendría a gobernar. Jeremías ya le había dicho esto al pueblo. ¿Y dónde lo había dicho? Muchos años atrás. Antes de los capítulos que hoy día estamos leyendo, lo había dicho y lo habíamos leído en Jeremías 23, del 5 al 8, de que iba a venir un renuevo. La primera venida de Jesucristo fue como siervo Así y es. se entregó a sí mismo para redimirnos, pero Él regresará como rey a juzgar a las naciones y a establecer su reino milenial en la tierra. Jeremías 23, del 5 al 8. Del ¿Qué es lo que 5 había dicho? dice así: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará, como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. ¿Cuál es el Amén. nombre que le llamarán? Justicia nuestra. Aleluya. Qué maravilloso. Y miren, terminemos todos leyendo del versículo 35 al 40, este capítulo 31. Porque este pacto que el Señor ha hecho nunca será cambiado ni tampoco abrogado. Así como no podemos cambiar el curso de la luna o eliminarla del espacio, de esa manera su pacto con Israel
no puede ser cambiado. Qué Y interesante. escuchemos lo que el Señor dice aquí en su palabra. Así ha dicho Jehová, 35 al 40 del 31 de Jeremías, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. 37. Así ha dicho Yahweh. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos, y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cederón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo Yahweh, no será arrancada ni destruida más para siempre. Aleluya. Lo que Dios ordenó, que en los primeros versículos habla acerca del 35 y el 36 de las leyes del universo, de cómo Él ordenó todo el sistema planetario, así como Él tiene la ley escrita y los planetas no se salen de su eje, Así es. ni la Tierra deja de girar, O se cae. como Él lo tiene establecido de esa manera. ¿Usted ha mirado el mar? Que siendo tan grande y poderoso, cuando vienen las olas tienen un límite Sí, pues. y no llegan más allá. Así el Señor estableció todas las cosas. Y como esas leyes no van a perecer, lo que Él ha prometido para Israel tampoco cambiará, sino que Él lo cumplirá como Él lo ha prometido. Así es. Él aquí, en esta parte de la escritura, se da cuenta que como que plantea un desafío. A ver, ya, ¿podrán ustedes medir la distancia aquí a los cielos? No se sabe, pues hermano, nunca vamos a poder lograr eso. O la profundidad de la tierra, todavía con toda la tecnología no se sabe cuál es la profundidad. Pues por lo tanto, Él va a amar siempre a Israel y va a mantener siempre su instrucción. Porque ella es eterna. Así es. Así que estamos Aleluya. terminando este tiempo. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra.